bendito Dios, le damos una vez más las gracias, le damos la honra y la gloria. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por habernos permitido alabarle y glorificarle. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros hasta este día, porque lo podemos saber, sentir y palpar su presencia, bendito Dios. Y en esta hora yo le pido en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo prepare los corazones y las mentes de cada uno de mis hermanos, y que a mí me use como instrumento suyo para que esta palabra, Señor, penetre a lo más profundo de sus corazones y traiga mucha bendición y mucha edificación, para darle a usted la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 5. Y vamos a leer del 12 al 16. Todos los que traen su Biblia de papel o los que traen su Biblia electrónica pueden preparar. Hechos capítulo 5, verso 12 al 16, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. A decir, bueno, ¿para dónde va con eso, pastor? Yo me comencé a analizar el libro de los Hechos. Es un libro que a mí me encanta. Me encanta este libro porque aquí miramos nosotros lo que el hombre está capacitado a hacer cuando se deja usar por Dios. Aquí están escritos todo lo que hicieron cada uno de los discípulos y la iglesia también. Yo siempre he dicho que ya no le podemos aumentar aquí a este libro. Ya tiene sus 28 capítulos y ya se quedó en 28 capítulos, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos añadir algo al libro de los Hechos. Porque las obras que Dios hace a través de nosotros tienen que quedar como un legado. Entonces es un libro que está inconcluso. ¿Por qué? Porque Dios no únicamente usó a los discípulos o a la iglesia primitiva, sino que nos sigue usando a cada uno de nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestro hecho? ¿Dónde están las obras que Dios hace a través de nosotros? Las obras de Dios hechas a través de nosotros son nuestras obras. ¿Y dónde van a quedar? Obviamente no van a quedar plasmadas en la Biblia, pero puede quedar en el corazón de alguna persona. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, y ahí va a quedar nuestro legado. ¿Dónde tiene que comenzar nuestro legado? Tiene que comenzar en nuestro hogar. Tiene que comenzar en nuestra casa. ¿Para qué? Para que nuestros hijos continúen nuestro legado. Ahora, el servir a Dios no es por jerarquía. No porque yo soy pastor, mis hijos a fuerzas tienen que ser pastores. No, esto no se da de esa manera. Dios no es una jerarquía. Dios llama al pastorado a quien Él le place. Ahorita estoy yo, a lo mejor al rato a Dios le place, y dentro de un tiempo yo a lo único que voy a llegar es avanzar en edad.
Entonces, ¿quién va a suceder? ¿Quién va a estar detrás de mí? Entonces, no necesariamente tiene que ser uno de mis hijos, porque si Dios no le place, va a ser alguno de ustedes. Pero así funciona. A lo que yo quiero llegar es de que si nosotros miramos en el libro de los Hechos, miramos cómo el Evangelio tuvo un avance de una manera extraordinaria, cómo el Evangelio avanzó tanto de una manera que no lo podemos nosotros explicar. Hay una explicación, yo voy a tratar de llegar a esa conclusión, pero si nosotros miramos cómo en el libro de los Hechos el Evangelio llamó tanto la atención, cómo no se convertían en una y dos personas, y yo me ponía a pensar, en una ocasión que yo fui a predicar a la ciudad de ¿cómo se llama allá? Torreón, allá por un lado en Coahuila, en un pueblo de Coahuila. Y tuvimos varios servicios al aire libre, y en uno de esos servicios al aire libre, y obviamente uno a veces, ¿verdad? Quiere uno tener una cifra para después comentar, y yo los comencé a contar cuántas personas se convirtieron en esa noche, y yo venía contentísimo, ¿no? Yo no cabía en mis zapatos de haber contado 30 personas que se habían convertido. Pero cuando yo leo el libro de los Hechos y me doy cuenta que Pedro predicó y en una ocasión 3,000 personas se convierten. 3,000 personas. Y yo me jactaba de que 30 personas se habían convertido con un mensaje. Obviamente es una buena cosecha, yo sé que Dios se glorificó con ello, pero lo que voy yo es de que después Pedro es confrontado por lo que él está haciendo, y dice la Biblia en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que cuando los llamaron para ser interrogados, es porque ya más de 5,000, pero hombres, se habían convertido. Habla de varones, nada más, de los puros varones. Y yo me pongo a pensar, ¿serán los 5,000 varones que Jesús alimentó? Cuando alimentó a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿De qué manera creció el Evangelio? Todo lugar donde se anunciaba el Evangelio, todo era por el poder de Dios. Todo servicio que ellos tenían, toda actividad que ellos hacían, el poder de Dios era manifestado. Toda persona que oía el Evangelio, toda persona era quebrantada por la presencia de Dios. ¿Qué había en esos predicadores? ¿Qué había en los siervos de Dios, los primitivos? ¿Qué es lo que había en ellos? Que hacía que la palabra de Dios, donde la predicaban, las personas se componían. Que dice ahí en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón. Cuando el primer mensaje, la palabra de Dios penetraba, todos los enfermos a quienes se les anunciaba el Evangelio eran sanados por el poder de Dios. ¿Y saben lo que ocurría? Que cuando una persona se transformaba por el poder de Dios, su actitud ya no era la de antes. Sus actitudes cambiaban. Toda persona que había sido transformada por Dios ya no era igual, ya su vida no volvía a lo mismo. Sus vidas eran completamente transformadas, sus vidas eran completamente cambiadas. Sus acciones de ellos era de comprensión, tolerancia, compasión y misericordia hacia los demás. Y ese es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos como humanos. Tenernos tolerancia los unos a los otros
y amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es uno de los mandamientos específicos de Dios. Y cuando es algo específico, un mandamiento específico de Dios, es donde va a haber más choque. Es donde más nos va a atacar el enemigo, porque no quiere que se lleve a cabo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Amar a nuestro prójimo es lo más difícil, porque es el segundo mandamiento, el más importante. ¿Y por qué es tan difícil amar a Dios? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros nos enamoremos de Dios. Porque el día que nosotros nos enamoremos de Dios a una capacidad tan grande que para nosotros Dios sea lo único en nuestra vida, ya todos vamos a tener tolerancia para los demás. ¿Por qué? Porque de nosotros va a derramar el amor hacia todos los demás. Amén. Por eso el enemigo no quiere que eso suceda. Pero en los cristianos, en los nuevos convertidos de la iglesia primitiva, todo era diferente. Todo lo que tenían lo tenían en común. Comían juntos, se alimentaban juntos, vivían juntos. Inclusive los que tenían 2 propiedades regalaban una para el que no tenía. Esos tiempos eran tiempos donde predicar y oír el Evangelio convertían una ocasión ordinaria en un evento extraordinario. Algo normal se volvía en algo extraordinario. ¿Sabe por qué? Cuando usted tiene una experiencia con Dios, nada vuelve a ser igual. Nada vuelve a ser igual. Y ahí muchos iban por la curiosidad, pero era tanto el fervor, era tanto la entrega, que todos los que iban ahí no podían dejar de ser tocados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y sus vidas completamente eran transformadas, sus vidas eran completamente cambiadas. Entonces de un simple servicio de rutina se hacía un evento extraordinario, donde los eventos a veces duraban toda la noche. Duraban hasta el amanecer predicando, duraban hasta el amanecer alabando a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Porque esos tiempos se vivían de esta manera. Porque nuestros tiempos han cambiado por la tecnología. Porque ahora hay más entretenimiento. Porque ahora hay más distracciones. O simplemente porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Que por razones de que el pecado aumenta, el amor de muchos se está enfriando. ¿Será acaso eso? Nosotros podíamos predicar de muchas situaciones y decir, por estas situaciones que esto está sucediendo en la iglesia. Pero en realidad, eso es algo personal. Porque solamente yo conozco cómo me siento. Porque yo solamente sé lo que vengo a hacer y por qué lo quiero hacer y por qué lo estoy haciendo. Si mi relación con Dios se ha enfriado, yo sé cuál es la razón. Yo no necesito que me prediquen de un mensaje para yo saber, cuando yo mismo debo de saber, porque yo tengo que leer la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? Nosotros tenemos que saber. La gente se convertía, los enfermos sanaban, la opresión del diablo era abolida. La iglesia causaba un tremendo impacto en donde quiera que se anunciaba el Evangelio. Donde quiera que se anunciaba el Evangelio, la iglesia causaba impacto. Cuando Pedro y los discípulos fueron llevados para ser condenados, en el libro de los Hechos 5:42, los amenazaron para que no predicaran el Evangelio. Obviamente, ellos habían dicho anteriormente que era mejor obedecer a Dios y no al hombre. Pero ellos
no cesaban en ningún momento, dice en Hechos 5:42, que por las casas, en la iglesia, por las calles, no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. ¿De quién predicaban? De Jesucristo. Hay un compañero de trabajo que me llamó ayer. Este es un muchacho que yo conocía a su papá cuando yo andaba en el ambiente de la charrería, de la jaripeada. Yo conocía a su papá y por casualidades del destino llegó a trabajar donde yo estoy trabajando. Y desde que llegó, por el hecho de que yo conocía a su papá y platicaba de su papá y conozco a sus hermanos, y él agarró una amistad diferente conmigo. Siempre ha tenido un respeto, muy grande respeto para mí. Y ayer me llama y dice, jefe, dice, me pasó algo, dice, y yo tengo que comentárselo a usted. Y yo le oía su voz temblando, su voz estaba quebrantada. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, mire, es que, dice, teníamos una casa y la vendimos, pero ahí yo guardaba en el garaje muchas cosas. Y si las fui a llevar al tope de la ciudad, y entre todas esas cosas me encontré una Biblia, así chiquita, me mandó la foto. Dice, y yo la puse adentro de una bolsa de la basura. Dice, cuando la saqué, se le cayó la pasta, se le cayeron las hojas de la pasta, y la eché yo en una bolsa de la basura. Y amarré la bolsa de la basura y la puse en la traila para irla a llevar a tirar. Entre todas esas cosas iba una canasta que se pone atrás en la defensa para cargar belices. Si lo han visto, carros con una canasta atrás. Dice, esa me la llevé para mi casa, dijo, porque cuando vaya a camping me va a servir. Dijo, para hacerle la historia corta, jefe, dice, ¿sabe cuál fue mi impresión? Que cuando yo saqué esa cosa, la desenganché de mi troca, de ahí cayó la Biblia que yo había tirado. Dice, yo estoy seguro que yo la eché en la bolsa de la basura. Se me enchina, así sentí ayer cuando él me estaba dando ese testimonio. Él estaba quebrantado, yo, mi hijo, lo estaba oyendo, lo puse en altavoz, él estaba oyendo la conversación. Yo, mi hijo, se quedó con la boca abierta como... Y me dijo, ¿qué pasó, jefe? Y dijo, yo estoy seguro que la tiré. Le dije, ¿sabes por qué pasó? Tú sin darte cuenta, Dios tiene un propósito muy grande contigo. Y Dios te está mostrando a ti que tú hagas lo que hagas, nunca vas a poder desechar la palabra de Dios de tu vida. Porque Dios te ha escogido a ti para que tú seas palabra de Dios. Para que tú hables la palabra de Dios. Él estaba quebrantado. Esto me sucede y yo estoy meditando en este pasaje y yo digo, qué tremendo es el poder de Dios cuando Dios te escoge para hacer algo específico para Él. Hagas lo que hagas, tú no te vas a poder esconder de lo que Dios ya te escogió que tú hagas. Y las cosas se pueden hacer igual como las hicieron ellos. ¿Por qué? Porque el mismo poder que ellos recibían es el mismo poder que te da a ti, el Dios, porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que ellos, porque vivieron con Jesús, ellos no tenían la herramienta que usted y yo tenemos el día de hoy para hacer cosas más grandes de las que ellos hicieron. Inclusive el mismo Jesús dijo, no se admiren de lo que yo hago, porque cosas mayores harán ustedes. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hicieron los cristianos primitivos para anunciar el Evangelio con tanta vehemencia, pasión, entrega y eficacia? Me encontré 3 razones. No es que me haya encontrado nada más 3. Hay muchísimas más, pero yo nada más voy a presentar 3, porque el tiempo no lo permite.
Pero si me pongo a predicar de eso, yo les predico todo el año. Yo comencé a meditar y le decía, Señor, muéstrame a mí. ¿Cómo es que estos hombres fueron tan eficaces en tu obra? Y lo que el Señor me mostró en primer lugar es que ellos eran unos hombres saturados del Espíritu Santo. Ellos se llenaban del Espíritu Santo. Ellos no hacían absolutamente nada en el cual no le dieran calidad al Espíritu Santo. Allí no había emoción sin Espíritu Santo. Esa era la diferencia. Los primeros creyentes resplandecían con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ya lo leímos ahí en Hechos 5:15. Que los que creían traían a sus enfermos, inclusive de otros lugares, para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara. ¿Se puede usted imaginar el nivel de presencia de Dios que ellos tenían? ¿Usted se ha acercado a un siervo de Dios alguna vez? Y que usted se acerca a él y que diga, wow, ese hombre tiene la presencia de Dios. Es porque la presencia de Dios está con ellos los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Porque son personas que no únicamente buscaban de la presencia de Dios un día a la semana porque es día de ir a la iglesia, sino que ellos se mantenían invocando la presencia de Dios en sus vidas todos los días. Eso era lo que sucedía con los discípulos. Y nosotros podemos mirar cuántos eventos en el libro de los Hechos donde todos ellos eran llenos del Espíritu Santo. Eventos donde podemos mencionar muchísimos. Yo sé que usted ha leído la Biblia y usted se da cuenta de lo que sucedía cuando ellos invocaban y cuando la presencia del Espíritu Santo se derramaba sobre ellos. Pero en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, Dios les da una promesa y les dice que cuando reciban el Espíritu Santo les va a dar autoridad y poder para hacer todas las cosas. Sin la autoridad y el poder de Dios no vamos a poder absolutamente nada. Cuando reciba el Espíritu Santo, la clave, recibir el Espíritu Santo. Por el medio del Espíritu Santo, Dios, cuando Dios envía su Espíritu Santo, en ese Espíritu Santo viene la autoridad y el poder. Ahora, nosotros podríamos decir, pero sí, es que esa promesa fue para los discípulos, no. Esa promesa sigue vigente para cada uno de nosotros. Porque no fue únicamente para los discípulos, ni es tampoco únicamente para los pastores. Es para toda la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Esa promesa sigue vigente. Nosotros podemos ser usados por Dios. Y aparte de que podemos, Él quiere usarnos. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Porque para Dios no hay casualidades. Para Dios no existen las casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes específicos. Dios tiene un llamado específico para ti. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. ¿Sabe para quién es esta promesa? Es para todo aquel que reconozca la necesidad de alcanzar al mundo entero para Cristo. Y sabe
dónde radica la calidad de nuestro cristianismo? Es el que tan llenos somos del Espíritu Santo. Ahí radica el triunfo. Ahí es donde nosotros podemos vivir una vida, al hablar de prosperidad, yo no quiero que usted piense que estoy hablando de la prosperidad económica. Eso viene por propósito de Dios o viene por añadidura. Te voy a decir por qué por propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú no predicas, tú eres rey. Y Dios levantó sacerdotes y levantó reyes. Reyes para que provean y sacerdotes para que enseñen y prediquen. Y Dios posiblemente te escogió a ti para que seas rey. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que sucede? Hay un dicho que decimos nosotros, que al que Dios le da, aunque se quite. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Pero, sí, ¿por qué? Y dice, y yo tengo un amigo que dice, y cuando Dios da, hasta la carretilla te presta para que te rías. Es que es la verdad. Entonces, hay situaciones, cuando hablo yo de una vida próspera, me refiero yo a que tu vida está llena de paz, tranquilidad, de amor, de todos los frutos del Espíritu de Dios. Cuando nos hablan de frutos, creemos nosotros que tenemos que traer frutos a la iglesia, y si no llegas con un invitado, no trajiste frutos. Esos no son los frutos que está hablando. Eso es lo que se vivía en la iglesia primitiva. Cuando las personas se convertían, producían frutos, el fruto de la alegría, de la paz, de la misericordia, el amor unos con otros. Y esos son los frutos que Dios quiere mirar en nosotros. ¿De qué nos sirve a nosotros traer un invitado si no estamos dando buenos frutos en la calle? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Pedro? ¿Por qué Pedro sus mensajes eran tan eficaces? Porque era la vida, era la calidad de vida de cristiano que él estaba viviendo después de que él se convirtió, después de que él fue un mentiroso, después de que negó a Jesucristo, después de que tuvo miedo. Fue después que recibió el Espíritu Santo cuando usted encuentra en la Biblia un detalle en el cual ellos le fallaron a Dios. Antes sí. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, la vida tiene que ser completamente transformada. Ahí radica nuestro cristianismo, en vidas llenas del Espíritu Santo. Y aparte de que eran creyentes saturados del Espíritu Santo, tenían otro don. Eran creyentes que obedecían a Dios. Ahora, si nosotros damos un recorrido a lo que estaba sucediendo en esta época, que este libro fue escrito, dése cuenta que si ellos tenían excusas o tenían no encuentro la palabra que quiero decir, motivos para decir que no, los tenían por la situación que se estaba viviendo. Ellos podían haber estado preocupados por la oposición que les sobrevenía, que les iba a sobrevenir y cómo iban a enfrentar la situación. Recuerden que un poco tiempo después, a ellos mismos tuvieron que salir esparcidos. Pero no hay nada que no estuviera en el plan de Dios. El mismo gobernador, la misma ley, él mandó quemar el pueblo para que les echara la culpa a ellos. Tenían motivos para decir que no lo iban a aceptar, o que tenían mil motivos. ¿Y podían ser válidos? Sí, podían ser válidos. Pero ellos tomaron la decisión.
de obedecer a Dios, de ser obedientes a Dios ante cualquier oposición. Y de qué manera nosotros vamos a afrontar la oposición, ya la liberaremos cuando esa situación llegue. ¿Para qué adelantar situaciones que todavía no llegan? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos ya, cómo voy a lidiar el miércoles y apenas estamos en la mañana? La lucha del día de hoy todavía no se termina, ya nos estamos preocupando por el día de mañana. Pudieron poner como excusa que nadie quería oír el Evangelio, porque eran duros de corazón, Tan duros eran que ellos habían participado del motín, tanto en el Sanedrín como en el palacio, para que lo crucificaran. Crucifíquenlo. Eran duros de corazón, claro que eran duros de corazón. Tenían esa excusa ellos de decir, hombre, son duros, ¿quién nos va a cambiar? ¿Cuántas veces nosotros nos rendimos de hablarle a una persona de Dios? No, nunca va a cambiar. Pero ¿cómo sabes tú que no va a cambiar? ¿Cómo puedes tú saber que Dios lo está pasando todavía por el proceso de su desierto? Déjeme le digo una cosa. A mí, en lo personal, no me preocupa el que una persona no me escuche, o que una persona no llegue a la iglesia. A mí no me preocupa. Me da tristeza no verlo. ¿Por qué? Porque yo quiero pasar tiempo con él, porque quiero verlo, porque ese es el propósito de venir a la iglesia, convivir los unos con los otros. Pero ¿sabe por qué no me preocupo? Porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Nos guste o no nos guste. Y yo sé que tarde que temprano se va a cumplir y va a estar en el lugar que tiene que estar. Pero eso no quiere decir que yo no ame a mi hermano, que lo extrañe y que quiera pasar tiempo con él. Quiero pasar tiempo. Pero yo sé que tarde que temprano el propósito de Dios cumple. Porque ese es un Dios, Él es un Dios de propósito. Ahora, ellos también pudieron pensar, si a Jesús no le hicieron caso, menos no van a hacer caso a nosotros. Acababa de suceder lo de Jesucristo. 3 años predicando. Y la gente venía y se iba, no le hicieron caso. Los mismos que en un viernes lo recibieron con palmitas, esos mismos a la siguiente semana decían, crucifíquelo. ¿Usted cree que a Dios le sorprende nuestra actitud? Absolutamente nada. A Dios no le sorprende absolutamente nada. ¿Y usted cree que por eso Dios nos desecha? Absolutamente no nos desecha. ¿Sabe qué decía mi papá? ¿Sabe qué decía mi papá? A Chuy lo quiero más que a mis otros hijos. Y yo decía, pero ¿sabe por qué me quería más? Porque yo era más rebelde. Por eso me ponía más atención, por más rebelde. Porque los otros no le daban problemas. De los otros no se tenía que preocupar y de mí sí se tenía que preocupar. Porque fui el único güerito de la casa, pero era la oveja negra. ¿Usted conoce a mis hermanos, verdad? También Franklin y Edith los conocen, creo. Sí, ¿verdad? Ustedes conocen a algunos de mis hermanos, ¿verdad? Están morenitos, pero... Pero nunca nosotros leemos en la Biblia que los creyentes primitivos tuvieron, antes de recibir el Espíritu Santo, dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya Jesucristo, ya nuestro Maestro, ya no está con nosotros, pues vamos a regresar
a nuestras tareas cotidianas. Ya se habían ido a pescar, ya habían hecho todo, porque perdieron el enfoque de lo que Jesucristo les había enseñado. Tuvo que venir después, antes de su ascensión, durante la resurrección, para venir y abrirles el entendimiento a todas estas personas de la iglesia, para qué Él los había escogido. Yo sé que va a llegar el día en que a cada uno de los que Dios ha escogido, a los que aún todavía, mire, nosotros, nuestra vida espiritual es como un engrane, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que es como el tiempo de un carro. El tiempo de un carro yo no sé si lo voy a explicar bien, pero aquí hay mecánicos que me pueden corregir. En los carros antiguos yo miraba que les ponían una lamparita y esa lámpara daba una luz y le movían a un lugar que se llamaba distribuidor y le empezaban a mover y luego ahí le hacía clic y ya quedó a tiempo. Y el carro caminaba bien finito completamente. Y mientras estuviera desafinado el carro tactaleaba todo, lo apagaba y se quedaba el motor todavía jalando, no jalaba. Entonces nuestra vida cristiana va a ser de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene todavía en su radar y nos está llevando por el proceso del aprendizaje. Y cuando llegue el momento, ya están afinaditos. Entonces sí, de ahí, de ese camino, nos vamos a acordar nosotros de allá y vamos a decir, gloria a Dios por ese tiempo que yo pasé, porque si no he pasado por eso, no estuviera donde yo estoy hoy. Amén. Amén. Y a veces nosotros tendemos a decir, no, aquel nunca va a cambiar, aquel no, siempre va a ser así, pero ¿en qué manos está estas personas si no nos ponemos en las manos de Dios? Dios tiene el control, Dios es el que nos está guiando, el que nos está quebrantando y nos va a pasar por las situaciones en las que nosotros lleguemos a punto. En una ocasión yo compré una van y nos fuimos a California y ahí vamos, a California, y era nueva. Y subimos por las montañas y cuando subimos a las montañas la troca no jalaba, se le acababa todo el poder, no quería correr. Estábamos allá en Nuevo México y iba mi suegra con nosotros y llegué a un lugar y había un mecánico y le digo, oye, mi camioneta no quiere correr. ¿Qué pasa? Le dije, no, hombre, en las subidas no sube más de 35. Y es nueva. Dijo, ¿sabes lo que tiene? Dice que a esta troca le hace falta, le hace daño a la altura. ¿Cómo está eso? Dijo, sí. Digo, ahorita te la arreglo. En 5 minutos me la arregló. Nos fuimos y como si nada. ¿Y sabe por qué? Porque allá está alto, allá la altura le hacía daño. Y cuando regresamos a Houston, le hizo daño el ambiente de aquella altura. La tuve que volver a poner al tiempo de aquí de Houston. ¿Pero qué tiene que ver eso con nuestra vida espiritual? Que el Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando Él nos dé su toque final, Él nos va a poner a funcionar en el lugar que vamos a funcionar. Porque si no es mi lugar, donde yo estoy, yo no voy a poder funcionar. Yo no voy a funcionar. Porque no estoy, Dios no es donde Él quiere que yo. Entonces, si yo me voy a un lugar que no es la voluntad de Dios, yo no voy a funcionar. Voy a poder hacer las cosas para Dios. Porque nunca todo lo que haga, Dios obviamente no va a rechazar mis obras. Porque lo estoy haciendo para Dios. Pero no voy a ser efectivo. Mi troca corría, pero corría despacito. Pero cuando la condicioné, de acuerdo al lugar donde debería de estar, funcionaba bien. Eso no es un misterio. Para los primeros creyentes, obedecer no era una opción. Para ellos era prioridad. En aquellos tiempos no había titubeo. Ahora se titubea por la falta de poder, por tantas cosas, por la desobediencia. En Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en
Hechos 5:32, Pedro nos enseña, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos eran testigos de todo esto. Que los que obedecían, para ellos el obedecer era una prioridad, para ellos no era algo que, no era de que piénsale y tómate tu tiempo, no, para ellos era hoy. Obedecer a Dios tenía que ser hoy, para ellos era al día, en ese momento ellos tenían que tomar la decisión. Entonces, esa obediencia a Dios fue la que los llevó a ellos a ser llenos del Espíritu Santo y como consecuencia a vivir en el poder del Evangelio. Ese es el título, viviendo en el poder del Evangelio. Porque yo sé que lo va a transmitir. Y número 3, porque vamos a tomar Santa Cena, eran creyentes que estaban dispuestos a pagar el precio. Yo sé que usted ha leído la Biblia. Y la Biblia nos enseña que hay un costo, ¿verdad? Sabemos que vivir en el poder del Evangelio no es barato. No es barato. El precio es alto y requiere una voluntad completamente rendida a Dios. ¿Qué precio tuvieron que pasar la iglesia primitiva? Estoy hablando de los discípulos y la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el precio que tuvieron que pagar? Si nosotros miramos desde antes de que ellos llegaran al punto en el cual hicieron clic y de ahí comenzaron desde antes para llegar hasta allá, cada uno de ellos tuvo que negarse a sí mismo. Cada uno de ellos tuvo que negarse a sí mismo y nosotros lo vemos desde el momento en que Jesús comenzó a reclutar. Y para escoger a 12 traía cientos. ¿Por qué fue que Jesús duró toda la noche orando para escoger a 12? Porque la decisión era difícil para Jesús. Como hombre era difícil escoger a 12. Yo no quiero pensar qué es lo que sucedió con los que no fueron escogidos, no que hayan sido desechados, pero para que estuvieran con él esos 12, para hacer la obra que él tenía que hacer. Y cuando un día que te tomen una clase de numerología, van a entender el por qué él tuvo que escoger 12 nada más. Hoy no es el mensaje de eso, pero tiene un propósito, una enseñanza grandísima, el por qué 12. Y tiene que ver con los 12 hijos de Jacob. Tiene que ver con las 12 tribus. Es nomás para que se dé una idea. Yo prefiero la sencillez del Evangelio. Yo conozco la teología. Yo estudié teología. Pero la teología confunde. Pero el Evangelio te engrandece. El Evangelio te acerca a Dios. La teología te da mucho conocimiento, pero el Evangelio te hace vivir lo que Jesucristo vivió. Y lo que nosotros anhelamos es vivir como vivió Cristo, no como vivió Gamaliel, que era un teólogo. Yo no quiero vivir como Gamaliel. Amén. Yo quiero imitar a Jesucristo. Yo quiero que usted imite a Jesucristo. Cuando sea su tiempo le puedo dar una clase de teología. Pero yo prefiero una clase de capacitación para que usted enseñe, para que usted predique. Porque teólogos no nos hacen falta, los teólogos no nos el conocimiento el conocimiento te engorda nada más y te hace daño. Pero el Evangelio no. El Evangelio te hace sencillo. Humilde. El Evangelio te hace humilde. Porque era algo que vino a predicarnos Jesucristo, el Evangelio. Quiero que tengamos un corazón de niño. Quiero que tengamos un pensamiento de niño. Él no quiere tu intelecto. Él no busca tu intelecto.
quiere tu conocimiento, tu corazón para darte la capacitación. No importa cuánto conocimiento tienes, lo que le importa es cuánto tú amas a Dios. ¿Qué tan dispuesto estás para servirlo a Él? ¿Cuánto lo adoras a Él? Eso es lo que Él quiere de ti. Amén. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Sabe qué? Yo sé que muchos ahorita no estaban dispuestos a pagar el precio, porque muchos, yo les aseguro que se olvidaron de poner a Dios en su lugar. A mí me gusta, yo no tengo nada en contra, a mí me gusta el fútbol. Pero se imagina qué triste decir hoy no voy porque tengo el Super Bowl. Y luego después decirle yo en la semana, ay, yo amo a Dios con todo mi corazón, perdón. Entonces, ¿cuál fue el éxito de ellos? Rendir sus vidas a Dios, obedecer a Dios y estar dispuestos a pagar el precio. Yo los voy a dejar que se vayan a su casa con este pensamiento. Y esta pregunta es para ustedes. ¿Quieres vivir en el poder del Evangelio? Yo sé que si usted por emoción puede decir, sí, lo quiero hacer. Pero cuando nosotros meditamos, cuando el ambiente no está preparado para decir que sí, lo vamos a pensar bien, lo vamos a meditar. Con Dios no podemos jugar. No le podemos decir sí por emoción, sabiendo que no podemos. Sabiendo que todavía hay impedimentos que no me dejan hacer todas las cosas que yo quisiera hacer. Porque todavía no se ha detenido el sol sobre mi Gabaón. Porque cuando nosotros le decimos, Señor, si tú pones los medios, yo lo voy a hacer, así como Él detuvo el sol en Gabaón para que el pueblo tuviera victoria, así lo va a poner para nosotros. Y si tú le dices amén a Dios, después de que medites, díceselo desde lo más profundo de tu corazón, porque al fin y al cabo es donde quiere habitar, en el corazón de cada uno de nosotros. Y dile, sí, Señor, yo quiero vivir en el poder del Evangelio. Medita su palabra. No hay, obviamente es bueno exponerse uno a la palabra de Dios, porque el apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, él dijo, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda. Es bueno escuchar, pero cuando escuches, medita lo que escuchaste, para que Dios hable a tu vida. Porque no hay manera, no hay cosa más hermosa que el desarrollar una relación con Dios, por lo que Dios habla contigo personalmente, no por lo que alguien te dijo que hicieras. Hay personas que te tienen que ser de ejemplo para tú tratar de ser mejor. A mí Dios me puso muchas personas en mi vida que me edifican con el simple hecho de mirarlos. Hombres de la Biblia que yo digo, wow, yo quisiera ser como David. Porque David era un valiente. Y yo quiero ser valiente. Porque esto es para valientes. Pero también quisiera ser como Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés era un gran líder. Era un gran líder. Yo quisiera tener el liderazgo que tenía Moisés. Quisiera ser como padre. Son ejemplos, personas que nosotros usamos para edificar nuestras vidas. Mirar sus hechos, mirar sus obras, porque al fin y al cabo lo que ellos hicieron
fue por el poder de Dios, y es el mismo Dios que usted y yo servimos. Y si ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Que nunca se termine el deseo de glorificar. Que ninguna circunstancia haga que esto termine. Que pidámosle a Dios nosotros, así como ellos, durante todo ese tiempo caminaron bajo la llenura y el poder de Dios. Que de esa manera nosotros vivamos. Yo sé que es difícil, pero es posible. Es posible. Medite en sus casas. Cuando usted tenga acostumbrado pasar su tiempo personal con Dios. Medite esto. Que Dios le hable a su corazón. Que Dios le hable a su corazón. Y cuando Él lo haga, lo que usted esté dispuesto a ofrecerlo,